Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes, compartir una enseñanza más de la palabra de Dios, basada en las Escrituras. Doy gracias a Dios por todos los que nos escuchan, por todos esos varones que están dispuestos a aprender, que están dispuestos a tomar el papel que Dios les ha dado, como esos varones, como esa cabeza del hogar. De acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo, de acuerdo a lo que hemos venido hablando últimamente, si queremos nosotros caminar correctamente, si queremos vivir de acuerdo a esos principios de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar mucha oposición. Vamos a encontrar de verdad enemigos a los cuales nos vamos a enfrentar. Si tú te quieres comprometer verdaderamente con Dios, te vas a topar con muchos enemigos. Pero gracias a Dios que tenemos las Escrituras, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a ayudar, el que nos va a fortalecer, el que está con nosotros. ¿Para qué? Para salir adelante, para cumplir ese papel, ese lugar, el lugar que Dios nos dio como varones. Hablar de ese compromiso es dedicar nuestra vida. ¿Dedicar nuestra vida a qué? A buscar riquezas, a buscar poder, a tener cosas materiales. No. El verdadero compromiso tiene que ver con adoctrinar nuestra vida de acuerdo a las Escrituras y a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Enseñarles esos mismos principios de la palabra de Dios que nos van a servir a nosotros y les van a servir también a ellos. Mira, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es casa, no son coches, ¿sí? No es una cuenta en el banco, es la palabra de Dios, son las Escrituras. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 27, versículo 10, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios es fiel y Él va a guardar a aquellos que están dispuestos a obedecerle, a aquellos que están dispuestos a escuchar esos principios, a vivir como verdaderos discípulos, una vida de compromiso, una vida de perseverancia, como lo vimos en la enseñanza de Zoom. Tal vez vimos pocos en ese tiempo que Dios nos permitió compartir como varones, éramos pocos, pero yo espero que podamos reaccionar, que despertemos de ese sueño y que de verdad nos comprometamos con Dios, que podamos continuar esta labor que Dios nos ha llamado a todos como varones, de verdad. Entonces, como lo veíamos en esa enseñanza que tuvimos en Zoom, en una de estas semanas, el perseverar habla como ese acto de mantenernos constantemente, insistir para cumplir un deber. Eso es perseverar, resistir todo aquello que es contrario a Dios, apartarnos de lo que es contrario a Dios, pero también persistir en esas cosas que son agradables a Dios, en un continuo compromiso relacionado con las Escrituras. Entonces, yo así de sencillo se los menciono. Perseverar, ¿sí?, quiere decir ser constantes, mantenernos, comprometernos con Dios. La perseverancia es una marca que nos debe distinguir si somos verdaderamente creyentes. Vivimos tiempos en donde la gente no quiere esforzarse, buscan hacer las cosas rápido. Vivimos tiempos de microondas, fácil y rápido. Y debemos entender que lo que verdaderamente vale la pena, ¿sí?, es aquello por lo que nos vamos a esforzar y vamos a trabajar. Mira, hoy, por ejemplo, se compra comida rápida, ¿no? Venden productos o electrodomésticos que te hagan las cosas más fácil, más rápido. Las carreras universitarias hoy te las promueven, acaba tu carrera en un año, ¿no? Y así, infinidad de cosas. Todo es de rápido, hay que hacerlo rápido y fácil. Y así quisieran muchos que fuera con su familia. Quisiéramos que la situación, los problemas en nuestra vida o con la vida de nuestra familia también se resolvieran rápido y sin esfuerzo. O hasta en muchas ocasiones le dejamos la educación, las enseñanzas a los maestros y como papás ya no queremos tomar ese tiempo de sentarnos con nuestros hijos y hablar con ellos. De verdad, lo que vale la pena, lo que verdaderamente es importante, lo que queremos que salga bien, es porque tienes que darle la debida importancia.
es porque te tienes que esforzar, es porque tienes que trabajar, ¿sí? Hoy simplemente también quiere la gente, ¿no? Quiere su cuerpo estar sano, fuerte, ¿y qué hacen? Máquinas que nada más hagan el trabajo sin que tú te esfuerces. O ya hasta se inyectan cosas en el mismo cuerpo para hacerlo más fuerte. ¿Sin qué? Sin hacer el ejercicio. Y de verdad, para tener un cuerpo saludable, un cuerpo sano, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita hacer ese ejercicio, no dejarlo a otros que lo hagan. Así es también en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, en la vida como varones. Hoy muchos varones, ¿sí?, viven un cristianismo de microondas, quieren ser cristianos de microondas. ¿Cómo es esto? De la noche a la mañana ya quieren ser cristianos. No. Muchas veces quieren que con asistir a la congregación cada 8 días ya van a conocer completamente la palabra de Dios. No. Si vas cada 8 días y cuesta trabajo ese crecimiento, cuesta trabajo esa formación, imagínate si vas una vez al mes. Queremos de verdad que con una oración, que con una consejería se compongan las cosas. Y no es así. Necesitas trabajar, necesitas esforzarte en tu vida y en la vida de tu familia. Hay que esforzarnos, hay que ser diligentes a ese llamado que Dios nos ha hecho, en donde Dios nos ha puesto como varones, como cabeza, que cuida, que protege, que sustenta, que provee. Entonces vamos a seguir hablando de esa oposición a la cual nos vamos a enfrentar. Y hoy estamos hablando, dando continuidad a la última enseñanza que se publicó. Estamos hablando de la lucha que tenemos con nuestra propia carne. Cuando hablamos de carne no me refiero a la parte material, sino me refiero a los deseos pecaminosos, a las pasiones carnales que quieren dominar nuestra vida, que lo único que hacen es alejarnos de Dios, alejarnos de esa comunión con Dios. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres caminar de una forma que agrades a Dios, de una forma que sea algo bueno para tu vida y para la vida de tu familia, te vas a encontrar con esa oposición. No es oposición si tú no tienes comunión con Dios. No es oposición si tú no caminas de acuerdo a los principios de Dios. No es oposición si tú no eres una persona constante en el estudio de la palabra. Por eso la oposición viene cuando tú quieres ser obediente a Dios. Aquí carne, entonces, cuando hablamos de esa parte de la carne, ya se los había mencionado anteriormente, se refiere a esa esfera donde quieres caminar sin Dios, opuesto a la voluntad de Dios. Esa es la parte de los deseos pecaminosos, de la parte carnal, como lo dicen las Escrituras. Esa parte que gobierna al hombre el día de hoy, que quiere vivir bajo sus propios instintos o bajo sus propios pensamientos, y va a afectar en todo su ser. Mira, la mentalidad de la carne, de las pasiones carnales, tiene que ver con aquello que no se somete a la palabra de Dios, que quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios, que quiere que esa carne sea su propio amo y no inclinarse al gobierno de Dios. A eso me refiero con la parte carnal, a eso me refiero con la parte de las pasiones pecaminosas. Mira, tenemos que estar conscientes de nuestras propias debilidades, conocerlas, de saber qué son, cómo actúan y cómo quieren dominarnos. Entonces, hablar de esa carne no me refiero a la parte material, me refiero a la parte de las pasiones, de los deseos que son contrarios a la palabra de Dios. Hablar de esos deseos, yo también ya lo mencioné anteriormente, tiene que ver con un anhelo, ¿sí?, una fuerza, pero de querer algo bueno o malo en el carácter humano. Cuando hablamos de querer algo bueno, anhelar algo bueno, me refiero a buscar a Dios, a querer saber de Dios. Y lo malo es apartarnos de Dios. Buscar aquello que satisfaga tu carne, tus deseos pecaminosos. De verdad, debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces lo único que presentamos son excusas ante esas actitudes pecaminosas. Y le queremos echar la culpa a todo el mundo. Es que el diablo, no, es que mi esposa, no, es que todo el mundo lo hace, no, es que mi carne. No, hermano, tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos.
¿Sabes por qué queremos justificarnos y echarle la culpa a todos los demás? Porque no tenemos una comunión con Dios, de no tener una relación constante y correcta con Dios. Por eso tenemos esa lucha tan grande con la carne, que la carne no está dispuesta a sujetarse. La carne busca pasar por encima de nuestra vida espiritual. Quiere enseñorearse de nosotros. Por eso debemos de ser muy cuidadosos y aprender qué nos dicen las Escrituras acerca de esta situación, de esa lucha que tenemos con la carne. Lo vimos también en la carta a los Romanos capítulo 7 versículos 17 y 18, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y repito, no se trata de justificarnos y decir, es que la carne fue la que me llevó a pecar. No, hazte responsable, porque no quisiste sujetar esas pasiones pecaminosas en tu vida. ¿Sí? Algunos utilizan este versículo como pretexto solamente para deslindarse de su responsabilidad. Pero lo único cierto es que un día vamos a estar delante de ese juez justo al cual vamos a entregar cuentas de nuestras acciones. Estos enemigos de los que hemos estado hablando, y ahorita en este caso la carne, son enemigos que ya fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y si Cristo está en ti, el pecado, tu carne, esas pasiones no tienen por qué enseñorearse de tu vida. Cristo está de nuestro lado. Él nos va a ayudar. Él ha prometido ayudarnos para vencer ese pecado, para vencer esa parte carnal de nosotros. Por eso el llamado, por eso la exhortación a nuestra vida es andar correctamente, agradando a Dios en todo. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces siempre va a haber esa oposición. Si tú quieres caminar correctamente, si tú te estás alimentando en lo espiritual, si tú estás buscando en la parte espiritual, ¿sí?, caminar correctamente, la carne se quiere oponer, pero no se puede enseñorear de ti porque Cristo está de tu lado. Si hay un dominio en tu propia vida que te aparta de lo pecaminoso, es porque el Espíritu de Dios está en tu vida, guiándote, ayudándote. ¿Para qué? Para que ese pecado no te domine. El ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí?, involucra un deseo de oír el consejo de Dios, la disposición a obedecer la palabra de Dios, la sensibilidad para discernir, ¿sí?, entre tus sentimientos y la dirección de Dios. Y eso también, la diligencia para actuar correctamente. Tenemos deseos naturales que no podemos ignorar, pero si seguimos la guianza del Espíritu Santo de Dios, vamos a enfrentar esos deseos con decisión. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que es a donde vamos a estar basándonos en nuestras próximas enseñanzas. Gálatas 5, versículos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo este listado que acabamos de ver, escúchame bien, tiene que ver con las obras de la carne, tiene que ver con las pasiones pecaminosas en el mismo ser humano. Mira, si tú quieres agradar a Dios en tus propios esfuerzos, no lo vas a conseguir. Sin la ayuda de Dios, no vas a agradar a Dios. En tus propias fuerzas, en tu propia naturaleza carnal, en tu propia naturaleza humana, lo único que vas a producir es el fruto natural de tu misma carne, pecado. Y los resultados de lo que estás produciendo en la carne son resultados abominables a Dios. ¿Sí?
El que tú practiques, como lo que acabamos de ver de todo este listado de las obras de la carne, ¿sí? Lo único que va a provocar es impedirte la entrada al reino de Dios. Impedirte que te acerques a Dios verdaderamente, que vivas agradándole a Dios, que busques obedecer a Dios. Muchos se dicen hoy en día seguidores de Dios, hoy muchos dicen que aman a Dios, pero sus actos son como estas obras de la carne. El que nosotros como seres humanos veamos estas obras, estas pasiones como algo normal, lo único que provoca es alejarnos de Dios, es ignorar a Dios, y la gente hoy por eso se deleita en estas pasiones pecaminosas y por esta misma razón viven lejos de Dios. Todas estas pasiones, todos estos actos carnales son vergonzosos a los ojos de Dios. Y lo único que provocan es dañar, lo único que provocan es destrucción. Estos deseos carnales, ¿sí?, que acabamos de leer en Gálatas y de los cuales vamos a estudiar, son pecados obvios, ¿sí? Obvios, como la inmoralidad sexual, como la hechicería, como el odio, como la ambición, como los celos. Y el ignorar esos pecados es rehusar enfrentarlos. Lo que revela es que no hemos recibido el Espíritu de Dios que nos guía, que nos transforma, que nos ayuda para enfrentar estos deseos. Dice ahí entonces en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿A qué se refiere esa palabra manifiestas? Nos habla de que se hacen patentes, que es algo externo, que se ve, que se nota, ¿sí? Son acciones carnales que se pueden ver. Ahora, de todo este listado que acabamos de ver, podemos encontrar también de forma similar en otros versículos de las Escrituras, como en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en la carta a los Romanos, capítulo 1, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde vamos a encontrar todo ese listado que son, repito, son acciones carnales, son pensamientos, son pasiones que son desagradables a los ojos de Dios, que son contrarios a lo que las Escrituras, a lo que verdaderamente puede agradar a Dios. De acuerdo a los textos bíblicos, ¿sí?, todo este listado son deseos pecaminosos. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en Gálatas, lo que ya leímos en Gálatas, se pueden dividir este listado en tres categorías principales: pecados sensuales, pecados supersticiosos y pecados sociales. Los pecados sensuales, con el primero que vamos a iniciar, es el adulterio. Esto es un acto sexual ilícito. El adulterio es un acto sexual ilícito que se presenta principalmente en las personas casadas. Cuando una persona casada tiene una relación prohibida sexual con otra persona que no es su cónyuge. El adulterio apunta a lo que es la infidelidad matrimonial. Y las Escrituras son claras que prohíben el adulterio. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo que buscan es salvaguardar la santidad del hogar, de la familia. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 14, nos dice: no cometerás adulterio. Son de los mandamientos de Dios. Y es importante que ¿por qué lo menciona? Muchos dicen amar a Dios, muchos dicen ser seguidores de Dios, muchos dicen tener comunión con Dios, dicen respetar a Dios, pero su vida no es una vida que muestre verdaderamente ese amor a Dios. Es una falta muy grave, ¿sí?, el adulterio. Desde la antigüedad, saben que esa falta del adulterio desde la antigüedad, la pena cuando una persona era descubierta en adulterio era la misma muerte, porque es algo muy grave en la vida matrimonial. Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El castigo, la pena por el adulterio en la antigüedad era la muerte.
El adulterio, escúchenme bien, en la ley de Dios era considerado como un crimen repugnante. En el libro de Job, capítulo 31, versículos 9 al 11, las mismas palabras de Job, ¿sí?, que menciona aquí, nos dan un panorama acerca de cómo era visto el adulterio. Vamos a leer Job 31, versículos 9 al 11, que dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Es algo muy grave, como lo menciona aquí Job. Y tristemente es un pecado que ha perdurado por años, por siglos, y que no se ha podido desarraigar. Es más, este tipo de pecado hoy en día se ha acrecentado. ¿Hasta qué punto? En que hoy ya muchas parejas no se quieren casar, porque ya si se casan saben que están comprometidos. Entonces, ¿qué pasa? No se casan, y cuando se acaba el amor o cuando ya no les gusta estar con la persona, ¿qué hacen? La abandonan, la dejan y se van con otra. ¿Para qué? Para no caer en esta situación. Mira, las leyes penales de las mismas escrituras, ¿sí?, consideraban el caso del adulterio cuando se violaba de hecho ese mandamiento, o sea, cuando eran descubiertos totalmente en ese acto. Pero de acuerdo a la ley moral, ¿sí?, también condenaba las prácticas de adulterio que se cometían con los ojos y con el corazón. Nuestro Señor Jesucristo fue el que enseñó más claro acerca de esto en el Sermón del Monte. Hizo un énfasis especial en este tipo de transgresión. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 28, ¿sí?, él mismo declaró culpable de adulterio a la persona que simplemente con mirar a una mujer podía estar cometiendo ese adulterio, ya que lo cometía en el corazón. Vamos a ver Mateo 5, 28, que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De verdad, hermanos, persona que nos escuchas, el adulterio es algo repugnante a los ojos de Dios. Hoy para el mundo el adulterio es algo divertido, es una aventura, es un riesgo, y lo ven como algo normal, y es algo repugnante a los ojos de Dios. El punto no es solo mirar a la persona también. Pues no, imagínate, todos andarían con una venda en los ojos. El punto es la codicia que hay en el corazón de la persona. El deseo de estar con esa mujer que está mirando. Ya ahí ya está cometiendo adulterio, de acuerdo a lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él hizo ese énfasis. Si el acto como tal del adulterio es equivocado, la intención también lo es. La intención se refiere al corazón. El llamado a esa fidelidad en nuestro matrimonio. Hoy muchos viven una fidelidad, ¿sí?, con el cónyuge, pero solo en el cuerpo, pero no en la mente. ¿Y sabes que eso rompe la confianza? Rompe esa confianza que es vital para un matrimonio sólido. Por eso la tasa de divorcios se ha acrecentado tanto. Porque hoy piensas que porque no tuviste un contacto con otra mujer, no pasa nada. Y no, el hecho simplemente de que observes y en tu mente se empiece a desarrollar un deseo para estar con esa persona que baja hasta el corazón, eso ya es adulterio. Mira, nuestro Señor Jesucristo no está condenando el deseo, el interés natural por el sexo opuesto, por el sexo sano. No, porque eso es dentro del vínculo matrimonial. Es bueno, es correcto que tú tengas ese deseo para con tu esposa, para estar con ella, admirarla, quererla. El problema es cuando tus ojos se apuntan hacia otro lado, que no es tu matrimonio. Eso es dejar tu mente de forma deliberada que se llene de fantasías que son malas en tu matrimonio. El acto pecaminoso del adulterio es algo muy malo, pero también el deseo puede dañar tu vida y la vida de tu matrimonio. Descuidarte en ese
en esa santidad, descuidar tu matrimonio, descuidar esa relación matrimonial puede traer consecuencias muy graves. Te puede traer un alejarte de Dios completamente. Y hoy, como te repito, el adulterio es uno de los vicios, pecados que prevalece y que la humanidad ve como algo normal. Ese adulterio, ¿sí?, es algo que se halla continuamente entre los hombres. Por eso, ¿sí?, por esta razón, la palabra de Dios nos advierte, ¿sí?, contra este pecado. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O Hebreos 13:4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mira, las escrituras nos enseñan que aquella persona que comete adulterio es una persona con falta de entendimiento. Te lo voy a leer un versículo, te lo leo primero en Reina Valera y después en otra versión para que lo podamos entender mejor. Proverbios 6:32 dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Es fuerte como nos lo menciona aquí, pero te lo voy a leer en otra versión para que lo entendamos mejor. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenza y acaba perdiendo la vida. Así es considerado el adulterio dentro de las Escrituras, como la peor tontería que una persona puede cometer. Y te repito, no solamente es ya directamente el acto físico, sino también el que se arraiga en el corazón. Mira, el matrimonio es un pacto delante de Dios que debe ser honrado y debe ser cuidado. Y el adulterio rompe ese pacto matrimonial. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Así de grave es el adulterio. En resumen, el adulterio es considerado como algo vergonzoso y grave delante de los ojos de Dios. Destruye individuos, destruye matrimonios, destruye sociedades y lo peor, enfrenta el juicio de Dios. El llamado: recapacita, arrepiéntete delante de Dios. Si has caído en este pecado tan grave y tan repugnante, ve delante de Dios y pide perdón. Arrepiéntete delante de Dios, porque este pecado no es agradable. Y empieza a cuidar tu matrimonio. Empieza a caminar en el orden. Empieza a honrar ese pacto que tú hiciste delante de Dios con tu esposa. Amando, cuidando, protegiendo, honrando. Me dio gusto estar con ustedes, compartir una palabra más acerca de este llamado que Dios nos ha hecho, de lo que Dios nos ha puesto como varones. De verdad, hermano. De verdad, persona que nos escuches, cuídate. De verdad, cuida tus ojos. Aparta tus ojos del pecado y honra a Dios con tu vida. Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias. Bendiciones.